Bueno, listo, ya autenticamos. Sí, claro. O todavía no. Todo bien. Bien, entonces, no, modelo BIM, el aparato de motor. Sí. Ordenado. Ordenado. Más. Más. Ahí. Sí. Ahora tiene que ser. Bien, entonces, para ir avanzando en este ejercicio de ir identificando las partes del sistema, cómo se compone y por qué tenemos que conocer ciertos elementos, entre ellos, pues todos los componentes de hardware que parecen que pues uno diría que no serían importantes, pero resulta que esto viene siendo parte fundamental. Si nosotros realmente queremos administrar la máquina, porque pues si no la queremos gobernar, pues no hay lío. Entonces, desde ese enfoque, efectivamente, una buena estructura para conocer los sistemas operativos, cualquiera que sea su versión, su marca, su estructura y diseño, pues efectivamente todo se basa en los mismos principios. Uno, todo se basa en los principios de Newton, donde nos dejó la primera arquitectura para que los demás procesadores se construyeran con base en ese plano. Y ese es el plano que nosotros conocemos. Entonces, preguntemos a puntos, ¿qué características tiene la arquitectura de Newton? Muy buena pregunta. Pero, por Dios, esas van a ser las preguntas que le van a hacer cuando van a buscar un trabajo de ingeniería con Google. Se han presentado a Google, están buscando muchachos para presentarse a Google. Yo me presenté en Google hace como 25 años, duré 8 meses y por pronto me sacaron. No, ¿verdad? Y el coeficiente, yo saqué 11.4 porque me bajé de 11.5 y no puedo rendir más. Ahí es altísimo el nivel, es violento. Y me echaron. Pero están buscando gente, que son inteligentes, todos pilos. Pueden presentarse a Google. Entonces, ¿cuáles son las características, compadre? No, pero aquí no las recuerda, que vimos de la arquitectura de Newton. ¿Cuáles son? Venga, venga, monitor, apúnteme los nombres aquí de este muchacho. Nombre, apellido. Don Kevin, cero negativo. A ver, entonces preguntémosle a este muchacho. Cuénteme, ¿cuáles son las características de Newton? ¿Qué nos indicó Newton? A ver, de lo que vimos, ¿qué dijo Newton? ¿Cuál fue la configuración de Newton? Cuénteme. Aquí dice cálculo de fuerzas, diseño estructural, estabilidad y equilibrio, seguridad, consideración de materiales y los ejemplos en la práctica. Pero ahí dice. Se basa en el análisis de la fuerza que actúa sobre una estructura utilizando las leyes de Newton para determinar cómo estas fuerzas afectan a los materiales y a la estabilidad de la construcción. Exacto, por esa lado. Y fíjense que bajo ese principio, Newman, nuestro creador de la arquitectura, definió la arquitectura de Newton. Entonces fíjense que todos nosotros nos basamos es en matemática, o sea, el cuento de que nosotros estamos basados en elementos físicos, que le cuadra, que no le cuadra, que empalmó, que no es física matemática. Tenemos que conocer capacidades, velocidades, dimensiones, tamaños,
estructuras para poder configurar y manejar ese pinche aparatico. Ese pinche aparatico hoy en día los maneja, yo no entiendo por qué. En lugar de que ustedes lo administren, lo gobiernen, cada vez que usted se despierta que la máquina se le cante una canción, que las teclas se muevan para arriba y para abajo. Ahí lo tengo programado para que me sirva a mí, no yo para servirle a él. No es que ustedes son ingenieros, ustedes son los expertos en ese tema. Entonces tienen que poner a cantar todo lo que sea hardware a su servicio. Y el sistema operativo no es más que, mi querida monitor, ¿qué es el sistema operativo? No, un cuento barato. ¿Qué es el sistema operativo? No, ay, Dios mío, ¿qué es el sistema operativo? El intermediario fue O sea que se llama técnica, la palabra clave sería, sí, eso es, pero sería Miel, ¿una qué? miel, No, ¿una qué? no sé, No te entiendo qué pena. miel, web. Middleware, no. Mileware, no. La interfaz, como él lo dijo, pero lo que pasa es que lo dije en otras palabras. La interfaz, eso es el sistema operativo. Cuando les pregunten en una entrevista, de pronto Google les pregunta eso, ¿qué es el sistema operativo? Y usted, ¿a qué me dijo ese man? ¿Qué me dijo ese man? No, pues es simplemente un programa. Díganse, profesor, que vuelve y retome su universidad. Así le van a contestar, ¿verdad? Simplemente es una interfaz, porque es lo que ustedes hacen. Ustedes tienen que identificar qué es el pinche sistema, esto es lo que se conoce como computación básica a todos estos aparatos, porque ya estamos próximos a tener la computación. ¿Cuál? Cuántica. Esa es la verdadera computación. En el 2035 ya está programado para que se comercialice. Ya hay computadores cuánticos en China, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos. Ya están construyendo todos los elementos para poder administrar y gobernar. Porque pues no van a sacar primero los computadores de desktop, los portátiles, las tabletas para el usuario. No, primero sacan la tradición del gobierno, tal y como salió la computación básica. Primero salió el ENIAC, el UNIVAC, los supercomputadores y demás. Y luego salieron estos. ¿Correcto? Y cada día se van a mejorar más. Va a ocurrir la misma tradición, solo que a velocidades más astronómicas. Si nos demoramos por lo menos en un crecimiento desde el 80, en el 80-80, que salió el 80-80 el procesador, a hoy tendremos ya Core 11, Core 15, ya estamos en Core 17, ¿cierto? En Canadá, aquí apenas vamos en Core 11 y es lo mejor, ¿sí? La machera, fíjense que estamos atrasados casi 10 años en tecnología. Y a pesar de eso, Unicharco es la mejor antena suramericana. Lo último que hay en tecnología está en Unicharco. Ahí ustedes vayan por allá, encuentran las últimas tendencias tecnológicas. Y estamos atrasados 10 años, imagínense. Entonces, ¿qué habrá en los demás países desarrollados? Unas cosas monstruosas. Sí, efectivamente, sí, uno se pasea por Hong Kong y los edificios son automatizados al 100%, las CIA son comunes, ¿cierto? Ya los servomecanismos funcionan no como estas pinches máquinas que esa camarita ahí quietica todo el día. Como para qué diablos si uno la compró fue para que se moviera el sensor, el movimiento, la calor, la altura, etcétera, etcétera. No, ahí tenemos apenas cositas medio críticas. El 90% de la población japonesa está todos sus procesos, tareas automatizadas. El de la nevera, el apartado, el teléfono, el garaje, absolutamente todo. Y aquí nosotros apenas todavía con mecánica en automóviles. Fíjense con relación a Japón, estamos atrasados cerca de 18 años. ¿Sí? Con relación a China, estamos atrasados cerca de 25 años. Claro que entre China y Japón, Japón les lleva una delantera como de 5 años. Son cosas del otro mundo. Entonces, obviamente, apenas aquí no va a llegar el metro. Pues en Medellín existe, pero obviamente apenas aquí no va a llegar el metro. No tenemos ni los rieles. Pues son cosas. Aquí no tenemos. Aquí le llamamos dizque la circunvalar, ¿cierto? ¿Qué circunvalar hay acá? No la hay porque parte aquí como en la quinta y termina como en la 76. Le rodea el distrito en Bogotá, un distrito es como esta mesa, sí, pues un poco todo curviente de la cosa, pero es más o menos parecido. ¿Esa circunvalar rodea esa mesa? No la rodea. O sea, no hay circunvalar, pero nos tienen echados el pajazo mental, que es una circunvalar. ¿Sí o no? Pues obviamente todos navegamos allá. Pero bueno, es parte de atrás. Las autopistas, aquí apenas tenemos, no es que aquí no hay autopistas. La trocha de la autopista es escandalosa. Yo viajo por ella todos los berracos días me toca. Pero no hay autopistas.
ni de primera ni de segunda G. En Alemania, en Canadá, son 2 y 3 niveles hacia arriba donde uno puede viajar de un lado a otro, sale cada 5, 10, 15 kilómetros. Cuando estén en Inglaterra se van a dar cuenta que allá hay de verdaderos circuitos y circunferencias de navegación, dependiendo del tipo de transporte, el tranvía, allá existe el tranvía. El tranvía es como el metro, el tren que tenemos aquí nosotros, el tren de la Sabana, igualitico, no cambia nada. El metro, el cable, los taxis, los Uber, todo igual. Bueno, en Inglaterra los taxis son todos Audi, todos son Audi. En Estados Unidos, en China, los taxis son Audi y IBM. Entonces imagínense, son a otro nivel. Por eso es importante tratar de medio estudiar algo, porque si no, nos cogen vuelta. Cuando ustedes algún día se presenten en Google, efectivamente van a encontrar con muchachos iguales a ustedes. Todos corridos, no mentira. Pero igual todos tratando de pensar, arrojando ideas todas locas en este rollo. Pero gente que levita, ¿verdad? Ya uno dice, oye, ese man levita y efectivamente levita. Tienen unas cosas, unas monstruosidades bravas. Allá lo clasifican a uno para poder examen. Uno tiene que pasar un examen de que lo mínimo que tiene que sacar es 10 en coeficiente y logra clasificar allá. Luego le dan 6 meses de gabela para que uno se adapte al campus de Google. Yo estuve en Texas y es muy agradable. Ahí uno encuentra tecnología por toda parte. Un computador, ahí lo tiene que volver a dejar, una tableta ahí tiene que volver a dejar, porque pues allá no es nada de nadie, todo es de todos. Y se conecta, tiene el permiso a conectarse a todos los satélites. Y usted tiene esa posibilidad de poder navegar, poder mover un satélite. ¿Sí? Claro, teniendo una propuesta adecuada. No es porque, ay, venga, ¿cómo se mueve? No, allá no hay el cómo. Tiene que ir ya con algo técnico. Los sistemas operativos tienen la ventaja de que si los sabemos utilizar, nos permiten hacer todo lo que nos dé la gana. Absolutamente todo. Si yo quiero prestarle mi máquina al muchachito para que la utilice, pues le creo un usuario con todas las contraseñas y las claves para que no se meta en mi apartado. Y ya. Pero no le prestamos ni el desktop, ni la portátil, ni la tableta, porque es que me borra, me quita. No, nada. Para eso hay que hacer particiones. O no se pueden hacer particiones. ¿Qué es una partición? Una partición es cuando uno, digamos, segmenta las propiedades de un componente, generalmente es el disco duro. Entonces, Póngame un positivo a este muchacho. Me está apuntando, ¿no? Negativo a este muchacho y positivo a este muchacho. Por favor. Entonces, esa es una partición para poder tener como una casa, cada cuarto con su contenido, con su dueño. Así es muy sencillo, en otras palabras. Los sistemas operativos nos tienen esa, pero claro, tenemos que conocer algunas estructuras más importantes como la unidad aritmético-lógica. ¿Qué es la unidad aritmético-lógica, compañero? ¿Cuáles son las partes de la CPU, amigo mío? las partes de la CPU. Sí, señor. Ya las vimos con Newman. ¿Se acuerda que? Póngame un cero a este compañero. ¿Cómo estaba yo? Sierra, señor Sierra. ¿Cuáles son las partes de la CPU? La unidad de control, la lógica y los registros. Exacto, listo, así sencillo. Un positivo a este muchacho, para que me lo- Es facilito ganarse los puntos, porque ese es su ADN. Tienen que saber de qué está compuesta la CPU. Y esas son las partes. La parte más importante, como el cerebelo, es la unidad de control. Es la encargada de gobernar absolutamente todo. El procesador, digamos, no importa si es Core i1 o Core i30.000, él tiene su propio Core, su propio microprocesador. Su núcleo allá, digamos. Él es el que realmente administra el resto de cositas. Los demás núcleos simplemente son generales, trabajando para él, para trabajar cada de las diferentes tareas. Algunos los dedican, los gamers, los portátiles gamer, utilizan una buena parte de esos procesadores para administrar el hardware. Solo que pues nosotros no lo sabemos. Pero así es. Entonces, si yo quiero que ese pinche computador gamer me haga más cosas, reprogramo los microprocesadores. Sin ningún inconveniente. Los microprocesadores es lo mismo que un kernel, ¿cierto? El kernel es el procesador central, el núcleo. ¿Sí? Los núcleos efectivamente son, como te digo, generales procesadores que cumplen tareas iguales que el procesador principal,
pero no administran, no hay o sea, dentro de la presidencia hay un administrador que administra las oficinas, la entrada de la gente, todo ese rollo. Hay un administrador, ese es el administrador. Ah, ok. O sea, el kernel es el controlador. Es exactamente, Ah. sí, total, 100%. Entonces, en esta clase de máquinas ocurre lo mismo. También cada procesador tiene tareas asignadas o depende del procesador que le asigne tareas. Entonces depende la funcionalidad, la operacionalidad, etcétera. Como les decía, inclusive la comunicación de los diferentes procesos que hagamos en el sistema operativo, porque recuerden que la interfaz, o sea, comunicación entre máquina-usuario. Entonces, cada vez que hay una petición por parte del usuario, por parte de un elemento interno del computador, lo que llamamos periféricos, efectivamente le piden permiso a la unidad de control. Claro, nosotros aquí no vemos esa clase de comunicación, por eso es que se viaja a grandes velocidades, a 100 gigahertz, a 200, 300, tantas gigahertz que utiliza cada proceso para poderse comunicar. Mientras que usted piensa que va a comunicarse con la CPU, él ya se comunicó y le dio respuesta. ¿Para qué? Para oprimir la tecla A, así de sencillo, y permitirle viajar esa señal, ¿correcto? Entonces, se llama protocolos. ¿Okay? Solo que nosotros no utilizamos protocolos. ¿Sí? Nos debíamos decir, muy buenos días, mucho gusto, ¿cómo está? Siga usted, pase usted, siéntese usted. Protocolos. En la vida normal del ser humano son esos. Y recuerden que les he dicho que todo lo que hicimos nosotros en el ser humano lo pasamos a la informática. Ahí está, ¿vean? Pues a otras velocidades, pero ahí está. Claro, nosotros también podemos pensar igual a la velocidad de las máquinas y los procesadores. De hecho, nosotros les enseñamos a ellos a pensar así. ¿Ustedes recuerdan cuando estaban en la tabla de multiplicar del 2? ¿Cómo hacía la tabla de multiplicar del 2? ¿Se acuerdan cuando era pequeñito? Un asustado, ¿sí o no? 2 por 1, 2 por 1, Dios mío, 2 por 1, 2 por 1. Ah, sí, venga, Pacho, el hermano, ¿cuánto es 2 por 1? A ese momento efectivamente le preguntábamos porque nuestra mente no procesaba. Ese es el proceso de los procesadores. Entonces, ¿qué se supone que está procesando, entre comillas, ojo, bien en comillas, pensando la máquina? Estaba procesando y pensando a 4 bits, a 8 bits. Y fíjense que cada vez vamos aumentando la velocidad y la capacidad. ¿Qué velocidad tienen los procesadores de hoy en día, compañeros, ya en último? Este está por allá navegando en el de almuerzo. Póngame un negativo a ese muchacho. ¿Qué velocidad tienen los procesadores hoy en día? Más o menos. Creo que 3200 Antes, gigahercios exacto. Y con capacidad de proceso de cuánto, más o menos. Pues, de teras. no, de proceso, Ah, el procesador. más o menos de 38 32, los múltiplos de 8. Porque el byte tiene 8 bits. Y por eso siempre trabajamos en múltiplos de 8. No, eso no es porque son a 31 y medio, no, no. Cada byte tiene 8 bits. Entonces, por eso es la escalabilidad, el ascenso. O sea, son 8, 4, bueno, partimos en 4 porque era una entrada de comunicación 8, 16, 32, 64, 128, etcétera, y de por allá, el crecimiento, y para allá van. Por eso, cuando nosotros hacemos una tarea en una máquina, sobre todo de diseño y programación, si la trabajamos en mi máquina, que es a 128, cuando yo la lleve a otra maquinita, de pronto esa máquina no corre, porque no se le da la gana, ¿sí o no? ¿O sí? No le da la capacidad. No le da la capacidad, porque las características de arquitectura son diferentes. Pero si es la misma marca, sí, pero la estructura es diferente. Ustedes son en su mayoría de la misma edad, pero tienen familias y principios diferentes. Es lo mismo con los procesadores. ¿Estamos entendiendo? Es lo que quiero que entiendan y para que lo puedan discernir. Cuando lleguen a una entrevista, a alguna conferencia, aquí hablen tranquilamente. Ah, sí, es porque, y colocar ejemplos, porque nos toca colocar ejemplos. El parroquiano a pie no entiende de lo que estamos hablando regularmente, en buena parte. ¿Sí? Pero, pues eso está cambiando, pero más o menos. Entonces, la unidad aritmética lógica es la encargada de hacer los procesos aritméticos y lógicos de todas las tareas que hagamos en la máquina, absolutamente todos. Si oprimimos una tecla, si sacamos información, si leemos, si escribimos, si procesamos, ella cuantifica a qué velocidades y a qué capacidades, la unidad aritmético-lógica, y utiliza varias unidades de trabajo, que son los operadores lógicos, que son el AND, el OR, el NAND, el NOR, entre algunos, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación, ella se encarga de eso, ¿correcto?
Entonces, yo creo que usted ya vieron esa partecita de sumas binarias y todo ese rollo con AND y OR, por allá en Kinder, ¿cierto? ¿O no? ¿No lo vieron? Sí, usted no se acuerda. Ese ya no vino a clase con Juana. Sí, los comportamientos. Al binario y comportamiento. Bien. La otra unidad importante es la unidad de control, que es la encargada de gobernar absolutamente todo. Como les decía, es el cerebro, el kernel de nuestro procesador, ¿cierto? Ella distribuye la capacidad de proceso de quién hace la petición, quién no la hace. Cuando hay alguna petición, la unidad de control se encarga de distribuirla para dónde va. Usted como usuario, en la mainboard, para poder entrar al procesador, la mainboard tiene dos entradas, tiene dos caminos. El puente norte, el Subway y el Nodeway. El Nodeway es la comunicación, digamos, es la entrada principal para los circuitos y las peticiones de los circuitos y los periféricos internos. Ese es el Nodeway. Y nosotros los usuarios, cuando hacemos alguna petición, entramos por la puerta de servicio, por el Subway. Ya vamos en segundo plano. Primero, ella prepara adecuadamente la casa y luego dice, ahora sí lo atiendo adecuadamente, pero entramos por la puerta trasera, por el Subway. Y eso lo tiene. Cuando ustedes taparon la máquina, ya vieron el Subway, y son dos circuitos que se encargan de administrar las peticiones. Una petición, ¿qué es? Compañero, ya subí por aquí. ¿Qué es una petición? Un requerimiento, correcto, ¿sí? Una necesidad, una acción, ¿cierto? Es una petición, oprimir una tecla, la barra espaciadora, una lectura, una escritura, la entrada de la USB, es una petición. Entonces, ella se encarga de administrar esa tareita, la unidad de control, todo lo que se mueva. Ella no se encarga de hacer la operación matemática, para eso tiene su unidad aritmético-lógica. Ella no se encarga de gobernar los periféricos, para eso tiene la unidad de control de periféricos. Ella no se encarga de saber por qué bus va el contenido. Ella dice, dependiendo del contenido, usted se encarga, cada uno se encarga de mandar los datos por su bus. ¿Sí? Entonces la memoria tiene varios procesos la RAM tiene varias llegadas de buses. ¿Qué buses tenemos, compañeros? Ahí tenemos buses básicos. Los vimos. ¿O no? ¿Cuáles eran los buses que vimos? Estrella. No, 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 esas son las redes. Las redes, está por vías. Tenemos los buses de direcciones, ¿sí o no? Los buses de datos y los buses de control, ¿sí o no? Entonces, no tomar un pantallazo a esa diapositiva que yo se los voy a coger muy parcial. Bueno, muy bien. Entonces, esos son los tres buses básicos que la unidad de control administra y que pertenecen a la CPU. Ellos están dentro de la CPU. Algunos buses, efectivamente, que están por fuera de la CPU son los buses de datos y los buses de direcciones. Son los que ya pasan por toda la mainboard, dando vueltas. Si han visto una mainboard, ¿cierto? Y la han destapado, esa cantidad de hilos que tiene de conexión del punto A al punto E, esos son buses. Estaban pensando en el ciclo. Esos son los famosos buses. Ahora, ¿ustedes han visto la placa de la board? ¿Tiene cuánto de grueso tiene una placa de la board? 3 milímetros. 4, máximo 5, ¿cierto? En esos 5 milímetros hay 17 capas, una debajo y otra. Porque si yo llenar esta mesa de cablecitos de allá para acá, con la cantidad de elementos que tengo que conectar, la mesa no me alcanza. Entonces me toca hacer otra capa. Y entonces en esa otra capa hago otras conexiones y conecto de pronto los condensadores, hay que conectarlos, pero el condensador de la izquierda de la board, de controlar el almacenamiento de energía de la batería, hay que conectarlo con el puerto de entrada de USB que está por la parte trasera de la máquina. Entonces, pero eso toca atravesar toda la board y ya todo está ocupado, entonces toca hacer una tercera y una cuarta y una quinta capa. Así es como están hechas las board, eso no es que están por encima de los circuitos, no. Hay capa sobre capa, quemado, para que se puedan conectar diferentes circuitos, diferentes periféricos, ¿correcto? Esa es la estructura. Eso lo vieron en la arquitectura, pero este pequeño recorderis. ¿Para qué? Para que tengan en cuenta cómo es que el sistema operativo administra todo el rollo, todo el procedimiento, ¿correcto? Luego tenemos la unidad de entrada y salida, o la unidad de periféricos, que se encarga de
de conectar, de permitir, de acceder a los periféricos internos y periféricos externos. Entonces tenemos dos tipos de periféricos. Los periféricos internos y periféricos externos. Y tenemos 4 clases de periféricos. Los periféricos de entrada, los periféricos de salida, los periféricos de almacenamiento, ¿cierto? Y los periféricos de... ¿Cuál me falta? ¿Qué más falta en la computadora? De telecomunicaciones, de contenido, de señal, ¿correcto? Entonces tenemos esos 4 clases de periféricos. ¿Cuáles son los tipos? No, mentira. ¿Cuáles son los tipos? Internos y externos. ¿Ok? Bueno, bien, pilas, concentrados. Bien, entonces en ese orden de ideas, efectivamente, eso es lo que administra la famosa, ese es el contenido de la CPU. Estamos viendo la CPU y sus partes. Los buses, como estamos viendo, efectivamente, tienen buses de datos que solamente procesa, transporta datos del punto A al punto B, o sea, del teclado, de la pantalla, de la unidad aritmético-lógica, datos. Entonces los lleva al punto que necesite el usuario o que necesite la unidad de control. Los buses de control son exclusivamente las órdenes que da la unidad de control, no más. Son órdenes, instrucciones que la unidad de control genera. O sea, la aceptación, la negación, la movilidad, la unidad de control hace esa funcionalidad. Y los buses de direcciones, ¿cuáles son las direcciones? ¿Cuáles son las direcciones? ¿De quién dependen esas direcciones? ¿Quién tiene direcciones en la máquina? Pues la memoria. La memoria, ¿cierto? La única que tiene direcciones, no hay más direcciones. Y el disco duro también tiene direcciones, pero son memorias también, son memorias fijas, pero igual viajan por ahí igualmente. Cuando quiero grabar en algún bien, sea un disco de estado sólido o mecánico, o que sea, no importa, la máquina extrae una dirección del punto de inicio. Por eso, cuando nosotros entramos a la máquina, hay un setup, ¿cierto? ¿Qué es el setup? El setup es la forma digamos, sí, como sincronizar los controladores Sí, datos correcto. individualmente para que funcionen en conjunto. Eso sería la que me permite configurar, ¿cierto? La permisividad del contenido de la configuración de la máquina. Entonces, yo puedo tener un brazo adicional, pero no lo tengo configurado y por tal motivo no lo puedo. Entonces, a través del setup pues, lo autorizo para que se mueva y no se mueva. ¿Y cuándo lo puede mover? El setup, que luego lo miraremos adecuadamente. ¿Ok? Bien, entonces la memoria es la única que se encarga de enviar direcciones. Y solo por ese bus solamente viajan direcciones, no viaja absolutamente nada más. ¿Correcto? La arquitectura de Harvard, esta es la arquitectura de Newman, la que acabamos de ver. Harvard diseñó ese tipo de arquitectura con 2 memorias. Él dijo, no, pues para que tengamos más capacidad de proceso, hagamos 2 memorias, no, puro cuento. ¿Sí? No se quería, no era de cantidades. Entonces la arquitectura de Harvard, a pesar de que se utiliza para los grandes servidores, para las grandes máquinas, las supermáquinas, es buena para esa clase de procesos, porque las grandes máquinas requieren volúmenes de información, transporte y envío de datos, dirección y demás. La arquitectura de Harvard es buena para eso. Pues el resto de las máquinas necesitan la arquitectura de Newman, la distribución, como está compuesto. Entonces, como ven en pantalla, tenemos efectivamente una unidad de control gobernando igual que la unidad de control en Harvard, en Newman. Tenemos 2 memorias, la memoria de instrucción y la memoria de datos, ¿cierto? Una sola salida de comunicación que va directamente administrada por la unidad de control. En la arquitectura que tenemos de Newman, no está directamente gobernada porque le quita tiempo y espacio. Recuerda que les he hablado que tenemos algunos tipos de arquitecturas en los procesadores. Tenemos 2 tipos de arquitecturas. ¿Cuáles son las 2 arquitecturas estándar hoy en día? Vimos la arquitectura ARM, ¿sí? ¿Verdad? Y la arquitectura X86, correcto, muy bien. Y cada una de ellas, efectivamente, dependiendo de las capacidades, tienen 2 tecnologías. 2 tecnologías. ¿Cuáles son las 2 tecnologías? Tecnología y la capacidad de proceso. Entonces, a mayor número de instrucciones procesadas, se denomina tecnología SIX. Y a mayor número de instrucciones ejecutadas, se denomina tecnología RISC. ¿Ok? Que ya luego les dejo un trabajito para mañana, que es la tecnología, que es la arquitectura ARM, que es la arquitectura X86 y cuáles son las tecnologías que utilizan. ¿Ok?
que ya se las acabo de decir para que mañana las expliquemos cualquiera de ustedes. ¿Ok? Bien. Entonces, la arquitectura de Harvard como tal, hoy en día ya se ha podido modificar, mientras que la arquitectura de Newman no la hemos podido modificar. Vean, han pasado ya 4 décadas y no hemos podido alterar ese diseño. O sea, el Mante era un test, ¿correcto? Bien, ¿qué ventajas tiene la arquitectura de Harvard versus la arquitectura de Newman? En Harvard efectivamente tenemos unos procesos de instrucciones de datos de distinto tamaño, memorias, distintas capacidades y más características. ¿Qué desventajas tenemos? ¿Cuánto solo hay una memoria? Pues en caché, pues tenemos una capacidad de llegar a incluir un error, pues se supone. Pero efectivamente, porque estamos evacuando las tareas, entonces no tenemos acumulamiento. Por eso cuando nosotros decimos que la memoria se me quedó cortica, es porque necesitamos ampliar la capacidad de memoria. Entonces metimos de 32 a 16, a 128, a 1 tera, a 2 teras, etcétera, etcétera. Claro, para tener una tera de memoria RAM es porque nos estamos comunicando con la luna. Y el resto, pues, ¿para qué tanta memoria? En las ventajas de Newman y desventajas, el uso eficiente de la memoria, ahí es lo que le digo, más eficiente del uso de la memoria. Harvard no utiliza la eficiencia, almacena y almacena, ¿sí? Las limitaciones de las velocidades, en este caso, efectivamente, son una ventaja porque mientras que para poder establecer una comunicación entre un periférico, llámese periférico la unidad de control, llámese periférico la unidad hermeticológica, ¿cierto? Requiere de unos buses de comunicación. Harvard no tuvo en cuenta las velocidades en los buses. Ahora, hoy en día, nosotros utilizamos un bus y miramos qué tecnología tiene, qué velocidad tiene. ¿Ve? Entonces ya pues, cambian las condiciones. Es más, nosotros podemos cambiar la mainboard de una máquina y tenemos que cambiar qué más. A ver, ingeniero, les escucho. Ingeniera, cuénteme. Cuénteme, ingeniero. Cuando se cambia la mainboard, Ajá. Tengo que cambiar qué más. la RAM, cuando se puede ser La RAM. Bueno. Pero si yo tengo la board tengo la board con la misma configuración, solo le manejo la siguiente generación, ¿qué tengo que cambiar? Nada. Pues si es siguiente generación, por ejemplo, hay tarjetas gráficas de generación Más avanzadas, pero que no soportan me reconoce todo lo que tengo. y los controladores. No, tampoco. Pero no, pues los controladores del equipo, ¿no? Entonces son características que usted tiene que conocer. Pero si cambio la board por diferente referencia, de mayor o menor, pues ahí sí me toca cambiar hasta el cable del teclado, ¿sí? En buena parte. O si la arquitectura del procesador es diferente. Sí, hay que mirar. Ah, bueno, buena información. Si yo cambio la board, me toca cambiar el procesador. Depende. Depende. Por ejemplo, los de Intel tienen los pines hacia abajo y los de AMD tienen los pines hacia arriba. Entonces, si uno intenta poner digamos, un chipset de AMD en una board de Intel, No le agarra. cuadra el Sí, socket. no agarra. No agarra. Correcto, estamos de acuerdo. Muy bien. Los otros procesadores que tenemos en los otros tipos de arquitectura están diseñados en los procesadores de multiprocesador, que son las diferentes tareas que utilizamos para que efectivamente tuvieran un rendimiento adecuado. Entonces, en esa clase de procesadores de multiprocesador, ¿qué significa? Pues que cada núcleo tenía una tarea asignada y cada uno tenía que responder por esa tareita puesta. Entonces, desde ese enfoque, la memoria principal se distribuía. O sea que si pasa lo que pasa hoy en día con el Wi-Fi. Si yo tengo 500 megas contratadas, ¿cuántas realmente estoy utilizando? Si todos mis contenidos, mis aparatos están conectados por vía Wi-Fi. ¿Cuánto realmente de los 500 megas estoy utilizando? Si todos mis aparatos están conectados por vía Wi-Fi. ¿Vale? Sí, distribuye, pero ¿cuánto estoy utilizando? Tengo 500 megas. Estoy dando un ejemplo hipotético. Bueno, pues depende cuánto consumo cada aparato. Tengo 10 aparatos, tengo 500 megas contratadas y todos mis aparatos conectados por Wi-Fi. ¿Cuánto realmente estoy usando? El 50%. El 50% porque la tecnología de Wi-Fi se cae el reuso de la capacidad de negociación.
Por eso ustedes en su casa, cuando tengan algún aparatico y estén conectados, en mi casa tengo, dice, ay, en mi casa yo compré 300 megas. Pero mire, le hago un testeo y solamente me llegan 150. Seguramente que su router, su wifi está conectado por vía inalámbrica al punto donde le dejó el operador el punto de conexión. Si usted está conectado desde el punto de conexión al router con cable, pues le está llegando a los 300. Y si de ahí usted reparte vía Wi-Fi, a cada uno le reparte 50% menos. De las 10 máquinas que tengo, según mi ejemplo, con 500 megas significa que estoy gastando 250. ¿Cuánto está gastando cada aparato? Como tú dijiste. Exactamente. Ahí sí se divide. 250 dividido en 10, o sea, 25 para cada uno. Y entre más le conecte, redistribuimos automáticamente. Mientras que por cable, pues hay una repartida de distribución, pero efectivamente tengo el 100% de uso. Es lo que llamamos el reuso, ¿correcto? No es que el operador nos esté engañando, no es que nosotros no sabemos. Claro, como hay operadores que ya saben que nosotros no sabemos, que somos ignorantes, pues él nos vende y nos engaña. No es que, y nosotros, bueno, gracias. Pero no, ahí nos están tumbando, obviamente. Por eso es importante que si ustedes tienen cables en su casa o no tienen Wi-Fi, pues tienen un cablecito. O activen el puerto 5G. Todo Wi-Fi tiene el puerto 5G. ¿Para qué pinche es el puerto 5G? Para aumentar la capacidad y la velocidad de comunicación. Lo tiene por ahí detrásito. Uno que es más grande que los demás. Así como Plaza Sésamo. Uno de esos puestos no son... es igualito. ¿Ve? Además que el puerto, por detrás del Wi-Fi del router, pues allá tiene un aparatico, efectivamente. Si yo no tengo la clave de esa máquina, pues simplemente lo apago y rápidamente activo mi celular para poderme conectar a él. Porque en ese botoncito que hay por detrás, que dice identificador, ese botoncito es para resetearlo unos segundos y reconocer la señal sin la clave de la máquina. ¿Ve? Es entre los hackeos más chimbo que hay, o sea, entonces, pues, se puede y sirve. Bueno, bien. No, eso, hoy en día en Internet, hay en las playes, en las diferentes tiendas, hay un 2% de aplicaciones que son free y las pueden descargar para poderse robar señales, pero ojo, no lo he dicho. Pues simplemente las descarga y las utiliza. Pero pues obviamente hay que tener prudencia, porque si hay, al otro lado del charco hay un pequeño hacker, pues te puede bloquear, te puede acceder a tus datos, te borra la máquina. Ustedes se han conectado en los diferentes parques, de pronto cuando han viajado a un pueblito, en los pueblitos, en las plazas principales o en el parque principal de cada pueblito, ¿qué hay? Hay servicio de internet. Y nosotros todos, servicio de internet, todos contentos. Pero mentiras que el pirataje está por debajo. Le están rastreando todas sus cuentas, todo el cuento. ¿Ok? Y la gente de esas plazas de parques principales mandan las cédulas, las fotos. Le dicen, mi amor, te dejé la llave, dejado la matera. Y pues claro, un WhatsApp que está en chimbo, pues lo abrimos, lo miramos y ¿dónde dejó las llaves? Debajo de la matera. Pero si no le conté a nadie, ¿usted fue que le contó a alguien? No, usted lo mandó por el peor canal de la vida. Por una vez, por un parlante así grande. ¿Ve? O sea, al resto del mundo le dijo que la llave estaba debajo de la matera, al resto del mundo. En los otros multiprocesadores, efectivamente, fíjense que aquí tenemos en la tarea anterior multiprocesador, ¿cierto? Con algunas ventajas y desventajas. Los multiprocesadores facilitan precisamente esa acción de poder ejecutar tareas simultáneas, resultados simultáneos. Y el sistema operativo está encargado de gobernar y administrarlo. Fácilmente, efectivamente, yo puedo tener una canción, un servicio de internet, subir un archivo, bajar un archivo al mismo tiempo. Y el sistema operativo, depende de la versión, me lo permite, me lo puede gobernar sin ningún inconveniente. Lo que estamos hablando, entonces ya cuando efectivamente queremos administrar algo más, nos metemos con el kernel, el núcleo de la máquina, el kernel del sistema. Ese kernel está efectivamente por una capa que es la capa de aplicaciones. Un centro de un núcleo que permite gobernar las tareas que son inmodificables y que vienen de fábrica.
¿sí? Ese lenguaje, ese contenido está diseñado en Assembler. ¿Sí? ¿Sí conocen el Assembler, verdad? Es un lenguaje de máquina que es más profundo que el lenguaje binario. El lenguaje binario, pues obviamente cuando uno convierte y compila un programa y lo convierte en .exe, .com, lo pone en ejecución, queda el lenguaje de máquina. Porque ¿qué lenguaje maneja esta máquina? El lenguaje binario. Ella no entiende, cuando usted le dice print, ella no sabe qué significa print. Ella convierte ese print, esa instrucción, en binario, en señal digital, para poder ejecutar el resto. Y cuando ya queremos manipular los elementos de la arquitectura, de una tarjeta, de un periférico, utilizamos el famoso assembler. Son pequeñas instrucciones. Pero Eh, Assembly no es software embebido. no, no, no. Toda la parte de embebidos son todos los elementos que utilizan para la comunicación de cuestiones de hogar, más que todo, ¿cierto? Pero, pero no está en la línea de encriptación porque ya son aplicaciones puras y físicas, ya son aplicaciones que se han definido. Ya el assembler es un lenguaje, sí, más abajo del lenguaje de alto nivel, que ya viene de C, de Pascal, de Ada, de Java, de Python, sí, que ya son lenguajes de cuarta, tercera, quinta y sexta generación, ¿cierto? O sea, los lenguajes que nosotros entendemos, pero la máquina, claro, que entre más alta generación es, más fácil lo interpreta la máquina, más fácil lo domina. Por lo menos Pascal es un lenguaje de muy alto nivel, sino que ha venido creciendo desde cero a más. Muy poderoso el Pascal. El C, lenguaje C, se diga. ¿Sí? Precisamente Python está hecho en C, ¿sí? Entre otras características. Entonces uno aprende Python, pero ojalá que aprendiéramos lenguaje C, mejor dicho, dominamos el planeta. Bien, sistemas distribuidos. Entonces aquí viene, cuando ya hablamos de sistemas distribuidos, porque efectivamente las diferentes tareas que el sistema asigna, cuando usted ejecuta, que hágame un corrimiento, digamos acá, le digo, ejecúteme aquí el Word mientras que tengo la presentación. Por debajo está ejecutando el Word, ya lo está viendo, ¿sí? En distribución de procesos. Acá si yo miro la tarea de procesos, pues efectivamente ya está abierta, ahí está la tarea de Word abierta. Ahí me está preguntando qué quiero hacer. ¿Qué se hizo? Este. Gracias. Perdón, perdón. Entonces, efectivamente, ahí están las diferentes tareas de multiproceso de lo que se está generando adecuadamente. ¿Listo? Bien. El procesador distribuye una cantidad de instrucciones de procesos, asigna recursos, asigna capacidades, asigna un procesador dentro de los diferentes núcleos que tengamos. Si tenemos un Core i5, Core i6, no significa que a cada núcleo le asigna una tareita, ¿no? Porque ¿para qué va a desgastar? ¿Para qué va a desgastar recursos? El procesador tiene que tener la capacidad de poder mirar si vale la pena ir asignando tareas a cada núcleo o se queda con un solo procesador para que los demás estén libres de pronto administrando los recursos de la máquina, que es más importante. Los sistemas distribuidos lo vemos frecuentemente en esa ejemplo que acabamos de ver, pero lo vemos mundialmente en los usos de los servicios de los servidores. Cuando estamos consultando datos, al tiempo estamos bajando canciones, al tiempo estamos enviando un chat, al tiempo estamos haciendo diferentes tipos de actividades. La comunicación en red efectivamente establece una línea de permisos y protocolos, ¿sí? En este caso, los sistemas distribuidos efectivamente utilizan bastante las diferentes topologías que tenemos. ¿Qué topologías tenemos frecuentemente? Estrella, bus, sí, bus, anillo, malla, entre otras, ¿cierto? Para facilitar. Y es ahí donde tenemos un servidor gobernando, administrando, y él es el que distribuye esa cantidad de actividades y tareas específicas.
Bien, entonces los diferentes tipos de sistemas efectivamente, pues obviamente tenemos las diferentes referencias y marcas, tenemos los sistemas operativos de libre tránsito, ¿cierto? Tenemos los diferentes sistemas privados, comerciales, entre los cuales están toda la familia de Windows, la familia de la Apple, y los de libre tránsito y libre distribución, todos los de Linux, ¿correcto? Recordemos que Linux contiene el dominio de los servidores del 90% del mundo. Windows y Apple contienen el dominio en un 70% de los portátiles y desktop y plataformas. Y Linux domina digamos que el 80% de los Smash en el mercado del mundo. ¿Sí? Entonces, desde esa característica, porque el comercio de Apple es cerrado. O sea, ¿cuándo han podido ustedes modificar algo de Apple? Nada. Y existe open source de Apple, ¿sí? Y existe software free de Apple también. Pero pues obviamente no lo podemos transmutar. Hay que pedir permiso. Digamos, están ahí en el GNU para que alguien pero toca pedir permiso, asociarse, pagar un licenciamiento, etcétera. Porque algún open source, en su mayoría, hoy en día ya la mayoría de eso están licenciados, ¿no? ¿Y qué significa licenciado? Que tenga algunos derechos, efectivamente están reservados. La mayoría del Open, del Free en Linux, pues hay licenciamiento, pero es un licenciamiento abierto. Usted primero ejecuta, modifica y luego pide un licenciamiento para que se lo autorice, que es diferente. ¿Ok? Los sistemas operativos de este nivel, pues efectivamente permiten el gobierno como tal de lo que es todos los recursos físicos y lógicos de la máquina, ¿cierto? Tienen de diferentes tipos de proveedores alrededor del mundo, pues obviamente los más reconocidos de los proveedores son Windows, Linux, iOS, o sea, la Apple, perdón, Dell, entre otras características, que es una marca, pero también es una referencia de un sistema operativo, ¿correcto? Bien, entre otras características. Toda la línea de los sistemas operativos permiten y facilitan exactamente esa comunicación y esa combinación de los diferentes recursos. Es un engranaje entre software y hardware. Es el concepto que nosotros vimos directamente. eh, Es el concepto que nosotros vimos al principio, que efectivamente tenemos una línea de administración del sistema operativo. El sistema operativo nos gobierna, nos controla, nos interactúa, nos administra, no más. No nos distribuye, no. Quien le da la arquitectura de la máquina al sistema operativo es el procesador. Quien le dice qué puede conectar y qué no puede conectar es el procesador. Obviamente que cuando yo conecto algún dispositivo en plug and play, pues automáticamente el sistema operativo me lo reconoce, ¿cierto? Pero porque no es que lo haya reconocido el sistema operativo, es porque el procesador ordenó al sistema operativo identificar ese elemento, ¿correcto? Bien, entre otras características. Ese es engranaje, no lo olviden. Los primeros sistemas operativos que tenemos en el mercado. Bueno, esta ya la vimos. Efectivamente facilitan esa característica
de lo que hemos venido trabajando, la interfaz, esa distribución, ese compartir, esa comunicación, ¿cierto? Nos dan seguridad en el momento de hacer, de mover la arquitectura, modificarla y demás características. En los sistemas operativos, efectivamente, las diferentes marcas que existen en el medio establecen diferentes tipos de tareas y las que se conocen comúnmente como Windows, como Chrome, como Linux, como Mac, como Ubuntu, entre las diferentes tipos de sistemas operativos, ¿no? Que existen actualmente en algunos de ellos. Los más importantes que tenemos en el mercado, pues obviamente conocemos Solaris, Fedora, FreeBSD, DeepSea y Ubuntu en su siguiente versión. Todas producto de esas tres marcas, esas 6 marcas que tenemos, no más. Fíjense que son 6 marcas y cualquier cantidad de versiones de sistemas operativos en el medio. Los 10 más importantes, como los vimos anteriormente, ya los hemos analizado, tienen características de rendimiento, de capacidad, de velocidad, de arquitectura, de configuración, de usabilidad. Dentro de la interfaz, si es amigable, si no es amigable. Cuando nosotros hablamos de una interfaz amigable del sistema es porque efectivamente es gráfica. Cuando hablamos de una interfaz CLI es porque no es gráfica. ¿Ok? Es una interfaz que se baja a través de comandos, a través de instrucciones. Entonces, por eso que efectivamente, aparte de lo que les dije ya de lo que tenemos que averiguar para mañana, de la arquitectura de los procesadores en arquitectura ARM, que incluso aquí la estamos viendo también, tenemos ya arquitectura ARM y arquitectura x86 con tecnologías SIX y tecnologías RIX. Entonces, en esas 2 líneas, efectivamente, para mañana tenemos que conocer qué clases de comandos tenemos en el mercado, en el medio. Entonces, ya sabemos que cada sistema tiene sus propios comandos. Existen comandos de Windows, existen comandos de OS, existen comandos de Linux. Entonces, me van a conseguir identificar 10 comandos de cada uno. ¿Ok? Para mañana. Segundo, ¿De caso están operativos? sí, señor. Dentro de los comandos de DOS existen 2 tipos de comandos. ¿Cuáles son? Dentro de los comandos de DOS existen 2 tipos de comandos. ¿Cuáles son? ¿Ok? Identificarlos. Y conoceremos esos 2 comandos, esos dos archivos. Entonces ya para mañana, conociendo esos archivos, pues, digo porque es que ya usted los comandos los manejan, y usted ya los vieron en otra materia, ¿sí o no? Bien. Windows efectivamente presenta una interfaz gráfica abierta, eso es un sistema operativo que establece ciertas características de condiciones, es multiusuario, es multitarea, efectivamente administra los recursos de multiusuario, de multiproceso, ¿cierto? Entre otras características. Windows permite establecer una programación de tareas, de recursos, de ejecución. Mantiene una rutina de control de la máquina. Windows es bueno, no es lo único. Bueno, tal vez sí el único que contiene un aplicativo especial de seguridad. Linux no, Linux en cada comando tiene seguridad, creo que es diferente. iOS tiene un sistema cerrado en el kernel, entonces difícilmente podemos penetrar el kernel de iOS y podemos modificar o saber cómo está compuesto. Pero pues obviamente en Miami está corriendo una demanda para que iOS abra el núcleo y podamos visualizar qué contiene y cómo está compuesto. Porque precisamente, ¿quién lo cerró? Lo cerró Steven, el finado, ¿cómo se llama? Me olvidó. ¿Cuál es el finado de iOS? Steve Jobs. Él no le interesaba cerrar el sistema, a él le interesaba era la presentación del sistema, que fuera bonito, adecuado, agradable, etcétera. Señor. Bien, entonces, dentro de esas características, la gran ventaja que fue surgiendo, como yo les conté en la historia de los sistemas operativos, es que Windows nació de DOS, ¿cierto? ¿Quién nació de DOS? Todos. ¿De dónde nació de DOS?
de Unix. Recuerden, no lo olviden. Unix fue el primer sistema operativo con capacidad de proceso y administración. No es que haya sido el primer sistema operativo, fue el primer sistema operativo con capacidad de proceso, gobierno, dirección y control. Proceso, gobierno, dirección y control, ¿ok? Unix. Los demás como ASC, ASS, el AMD, el MS-DOS, eran sistemas que permitían una interfaz, pero no de control, de dirección. Eran sistemas para conectar y gobernar lo poco que había, pero no procesaban. MS-DOS comenzó, lo que vemos acá en pantalla precisamente, acá no tengo abierto, no. Hablamos acá una tarea de MS. Lo que vemos ahí en pantalla, efectivamente, DOS, hoy en día lo vemos así bonito, pero realmente así no era el famoso DOS, era más simple. Esto que tenemos ahí, ¿cómo se llama esta zona que está acá? ¿Cómo se llama eso? No. O sea, si es una ruta, me indica dónde estoy, pero tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Yo les dije. ¿Cómo se llama? Khaled? Usted que está ahí que lee terriblemente. ¿Cómo que no, Khaled? No. Eso se llama el PROM. No olviden, el PROM es el famoso PROM, pero no es el PROM de las IAs. El PROM de las IAs es un espacio, un backend donde uno puede digitar un contenido. Acá pues es el PROM que me indica la ruta, sí, correcto. Yo lo puedo modificar, yo puedo entrar y salir del PROM de cada ruta donde me encuentre sin ningún inconveniente. Hay comandos para cada uno. Si yo efectivamente quiero entrar a algún comando específico, pues digamos quiero entrar a la carpeta de caché, pues entonces les digo cd caché y entramos a la carpeta caché, ¿correcto? ¿Y qué hay por dentro? Nada. Entonces, quiero que ese PROM cambie. Entonces, ¿cómo modifico ese PROM con mi nombre y que me salga la misma ruta, C de dos puntos? Entonces le colocamos qué instrucción. ¿Cómo? No. ¿Qué orden coloco para que aparezca mi nombre y la ruta o el PROM que está ahí pintado? ¿Con qué borro pantalla? CLC. CLS. Bien, entonces yo le digo así, PROM, PT, espacio, pesos. Bueno, aquí le coloco ham, pesos, p, pesos, g, pesos. Enter. Y ahí me aparece ham. Ese es mi PROM, ¿correcto? Que me aparezca la hora constantemente. ¿Cómo le digo que me aparezca la hora? Como yo no sé efectivamente los parámetros y los argumentos de los comandos, porque los comandos, como ustedes van a estudiar para mañana, los comandos tienen parámetros y argumentos. ¿Cómo le digo a esa pinche máquina que me muestre todo lo que yo necesito saber? ¿Ah? ¿Cómo le digo? Déjeme ver. Entonces le digo simplemente help. ¿A quién le voy help? Al PROM que quiero saber o al comando, o sea, PROM PT, enter, y me muestra las características del PROM. Entonces ahí me deja ver con qué características, qué hace pesos A, qué hace pesos B, qué hace pesos tal. Me indica, ¿correcto? Entonces, simplemente le quiero decir, bueno, yo quiero ocultar archivos, quiero ver la hora. Entonces le digo simplemente prom, bueno, aquí con la tecla, bueno, borramos ls, con la tecla mayor, arriba o abajo, recuerdo comando, ¿cierto? Así simplemente le digo C, acá le digo pesos, que me aparezca atrás la hora o al frente, le digo detrásito, entonces le coloco pesos T, enter, y ahí está la hora, ¿sí? Quiero que me aparezca la fecha también, pesos D, enter, y ahí está la fecha y la hora al tiempo, y no se borra, por más de que yo me salgo de la carpeta, y eso es lo máximo que me puedo salir, no hay más, estoy en la raíz, ¿correcto? Eso ya ustedes lo manejan como el agua, ¿sí o no? Eso ya ustedes hacen rato, lo dominan sin ningún problema. ¿Cómo le quito todo es la fecha, la hora y mi nombre? No, es borrar pantalla.
Para quitarle eso, efectivamente, simplemente le coloco acá, le quito, bueno, aquí borro mi nombre, borro la fecha, borro ya, y le doy prompete, prompete pesos, ¿qué pesos? Enter, y ya vean. ¿Listo? Bueno, hagámoslo ahí en su computador rápido. Quiero ver su nombre. Y ahora. Si no se acuerdan de los parámetros, ya saben cómo pedir ayuda. Help y el comando. Salgamos al de OS. ¿Sí sabría el de OS o no? Imposible. Ah, sí. Sí, no, no, con eso. Ese signo peso no era la última. Ay, tú no pero como a entrar, ok, paso por diferente. Chistoso. Listo. A ver. Se tiene que salir de pronto se le dice tu nombre primero. Un petito pegado. Existen 32. Pero espacio. No importa, no importa. Como es máquina, después de que llevo esto más antiguo, es no diferencia entre mayúsculas y Si le ponen CD barra depende, mete una espacio, tu nombre, tiene que ponerse exacto, espacio. Pues así, prompt. Lo estándar del prompt siempre es pesos P, pesos G, pesos. Eso es lo estándar. O sea, esa es la raíz. Pesos P, pesos G, pesos. Si le queremos agregar, son los parámetros que vimos ahí del ejemplo. ¿Ok? Le quitamos, le ponemos. Ese es el estándar. Ahora porque la fecha. Aquí va la hora. Ya le puse el nombre. Con signo de pesos P. Signo de pesos P. ¿Cómo se acá? Venga, ¿cómo lo veía? Y lo mismo. No, peso es P, peso que peso. A la D, ahora, de DAI. No, no, no. Sí, ahí. Pero así, espacio, tu nombre, tus iniciales. No es fácil. Peso, peso, peso. Eso siempre lo común, pero peso, ahí está. Ahora agreguen la hora.
Es lo mismo que está ahí, igualitico, pero antes. Pero para poner peso de nombre de más, nombre con nombre. Pero caso es falso. Y comenzando la hora. Pero es que es el perdón, y todo el resto pegado. Todo pegado. A ver, Pero no he hecho con solamente no, es que pronto, más la fecha, más el nombre. Está bien, perfecto. Exacto. Ya, Entiendo que sí, pero ahí, pero digamos una vez para volverse como pues rompe y fácil por estar es el estándar siempre lo demás le ponemos provocas peso no es importante pesos G pesos P el color muy bien muy bien ya sabes pero te faltó aquí al final un peso P es que si ves cómo la dejaste sin el símbolo mayor, o sea, de todo al contrario. Uy, pero aquí dices pesos, no se no. No pega. Pesos. Pesos. Siempre te diré pesos. ese es un ingeniero. Ah, no, era la letra de con la orden básica, colocar rompete y pesos. Pesos. Es el estándar. Pesos, listo. Ahí se vamos, le agrega la fecha, pero recuerdas, ya le agrega la fecha cada cita. Tiene que escribir Pesos y el número del color. pesos. Para verde es color 2. Listo, ahí está. Y si le quiere cambiar el lugar de color o las dos, TID. Hágame. ¿Sí puedo? A ver, mijo. Explotar, copia. Directamente Vea, usted cuando no me copio los montes aquí que hablamos, con los copiadores que rápido, es un emote que te así yo lo cojo. que lo que se hace es que es un emote que pilota el MP de rápido. Se va a ir salte. Nada. No, pegué los seguidores ya. No, ¿quién te da que no? Por eso, del país con la pero como te le quiere,
Es una forma de saber o no. Ya. No, me parece. Está bien, pero sí. Ah, no, pues. Ah, entonces. Ah, sí. Ah, sí, pero es que está bravo, pero no es pega. Ah, que esto es lo que Dios menciona. Solo porque es demasiado tiempo. Y tengo que estar con cera. Y entonces y ya me contestó, ya no había invitado. Bueno, sí, por favor, practican para mañana unos de DOS, pues van a conseguir 10 de cada sistema, ¿cierto? Pero de DOS sí todos los comandos. ¿Dónde están todos los comandos? ¿Cómo le decimos que a la máquina que me deje dentro los comandos? Con help, digiten help y ya. Ahí aparecen todos los comandos. Con help. Ahí aparecen todos los comandos. Quiero ver cómo se utiliza cada uno. Le digo help y el nombre del comando. Digamos help espacio copy y me deja ver cómo se trabaja el comando copy. Miremos ahí en pantalla cómo se trabaja el comando copy. Oprime el help espacio copy y ahí le indica cómo se utiliza. Colóquele, quítele, póngale, dele, etc. Copy como C-O-P. Exacto, sí, señor. Y. Sí, ahí indica cómo trabajar el comando copy. Ahí están los parámetros y los argumentos. Mañana tienen que saber qué es un argumento y qué es un parámetro. ¿Ok? Para mañana. ¿Qué es un argumento y qué es un parámetro? ¿Ya manejaban eso? No, no. No, teacher. Sí, es que tenía una carta, pero se le rompió, se le cayó el papel. No me cuesta, yo lo pagué. Vea, les voy a explicar qué es un argumento y qué es un comando. Presten atención ahí en su pantalla o en el tablero. Entonces, vea, cuando yo oprimo aquí help y el comando copy, me indica los parámetros y cómo lo puedo trabajar, ¿cierto? Aquí le estoy pidiendo ayuda y me dice, aquí usted puede trabajar el comando copy con estos parámetros, ¿sí? Me dice que si coloco el /d, ¿qué significa el /d? Me dice que el /d me permite que el archivo de destino se cree sin cifrar, ¿ok? Y así cada uno me da una característica específica. Como digamos, quiero trabajar el comando dir. Entonces aquí el comando dir, ¿qué parámetros tiene el comando dir? ¿Dir para qué se utiliza? Para visualizar el contenido, ¿cierto? Digo help dir, enter. Y acá me aparece el comando dir, los parámetros, y aquí están los argumentos, véanlos acá. Oiga, no tiene aquí los argumentos, se los han robado. Se los han robado. No tiene el asterisco y la interrogación. Pero bueno, digamos que, a ver, aquí vamos a meternos a alguna acá, le digo dir, metámonos aquí a alguna carpeta que tenga información. Metámonos a Juana USB. CD. Listo. Bueno, aquí tengo una carpeta que tiene contenido, ¿cierto? Entonces borramos pantalla. Quiero ver acá en pantalla los archivos, solo los archivos, no los directorios. Entonces, ¿qué le tengo que decir? Le tengo que decir, déjeme un listado dir. Por aquí está.
borremos pantalla. Hago un dir, o sea, listar cualquier nombre, o sea, le coloco asterisco, o sea, que es un argumento, ¿ok? Asterisco e interrogación son argumentos. Entonces le coloco asterisco, punto, enter. Y solamente me muestra los directorios, ¿sí se dan cuenta? Ahí están los directorios. O lo puedo hacer inverso, le digo punto asterisco y me muestra los archivos, que en este momento pues no habría archivos. ¿Listo? Tenemos dos archivitos ahí sencillitos. Si yo visualizo acá, pues es el contenido pleno, ¿correcto? Entonces los argumentos son los caracteres que me permiten reemplazar. Ustedes saben el concepto de un comodín en póker. ¿Sí? ¿Han jugado póker? Sí. Exacto. ¿Qué hace una carta tipo comodín? Reemplaza, ¿cierto? Sustituye. Entonces el asterisco y la interrogación son comodines, ¿correcto? Por lo menos yo quiero listar los archivos que en su cuarta letra tenga la letra T. ¿Cómo le digo? Los archivos o directorios que la cuarta letra sea la T. Entonces le digo dir, correo pantalla, le digo dir, espacio, eh, ¿dónde está la interrogación? ¿Quién será lo? Acá está. Entonces aquí le coloco una, dos y tres caracteres. La interrogación me reemplaza carácter. El asterisco me reemplaza un conjunto de caracteres. Tengan en cuenta. Como necesito la cuarta letra, entonces le coloco tres caracteres que no conozco, comodines, la T que conozco, el resto del nombre no me importa y la extensión tampoco me importa. Punto asterisco. Y aquí le coloco enter. Y ahí me muestran los archivos que tienen su cuarta letra T. Miren a ver si no es cierto. La cuarta letra en todos es T. ¿Sí se dan cuenta? Los archivos cuya primera letra sea C. ¿Cómo le digo? Entonces le coloco un dir, espacio, C, asterisco, punto asterisco. Y ya. Y todos comienzan por C. ¿Ok? Entonces de eso se trata. Quiero ver cómo más, qué temas el comando dir. Pues simplemente le coloco un help y ahí me presenta. Entonces, aquí dice que, bueno, aquí no se logra visualizar adecuadamente cuando yo doy un dir. Me sale un listado horizontal, ¿sí se dan cuenta? Quiero que me salga de manera vertical. Entonces le coloco dir slash W, enter. O sea, en forma de ventana. ¿Sí se dan cuenta? Sin esas características. Y esos elementos están acá en esta ayuda. Todos tienen la misma ayuda. Bueno. Eh, ¿Cómo visualizo? Así como acá en modo gráfico, en GU, acá visualizo este contenido de las carpetas, una por una, su contenido, ¿cierto? ¿Cómo visualizo acá en DOS eso mismo estructura? Pues no gráfica, pero sí estructuralmente. Existe el comando tree, ¿recuerdan? Y ahí me permite visualizar adecuadamente el contenido, de esa forma como está distribuida, las carpetas y demás características. Fijémonos que acá, efectivamente, veamos acá, dice, acá hay una carpeta que se llama Lola, está de juego, CD Lola. Lo lamento. Entonces acá, esa carpeta no tiene nada, está vacía. ¿Cómo la puedo borrar? Simplemente le digo ¿cómo borro la carpeta Lola? ¿Cómo? Eraser, ¿cierto? O sea, RD Lola. RD Lola. Listo. Allá no está. ¿Listo? ¿Cómo la vuelvo a crear?
¿Cómo la creo? MKD MD espacio Lola. Dir. Ahí está Lola. ¿Cómo entro a Lola? CD espacio Lola. ¿Cómo queda otra carpeta dentro de Lola? MD espacio salón. Dir. Ahí está. Salón. ¿Cómo entro a salón? CD espacio salón. ¿Cómo llego a la raíz directamente? O sea, me devuelvo al C completamente. CD backslash enter. Llego a la raíz. ¿Correcto? ¿Cómo me devuelvo de uno en uno? Pues voy dándole CD punto punto. O sea, ¿cómo llego otra vez a salón? Le digo CD espacio Lola backslash salón. Enter. Ya estoy en esa ruta otra vez. ¿Correcto? Me devuelvo de uno en uno. CD punto punto. ¿Sí? De uno en uno. CD punto punto. Bueno, y así sucesivamente. ¿Listo? Sí están apuntando, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, Eh, acá, si ya quisiera ver cómo está construido Lola, pues simplemente aquí le digo un tree a Lola. Y ahí me deja ver cómo está compuesto Lola, vea. No tiene sino un solo salón. ¿Cómo le creo otro salón o dos salones más dentro del salón? El 101 y el 102. Entonces, desde acá, desde este punto, le doy la raíz, le doy la ruta. Le digo MD espacio, la ruta, C dos puntos, backslash, Lola, backslash, backslash, salón, porque estoy dentro del salón, ¿cierto? Salón, backslash, eh, 101 o 191. Enter. Listo. Y voy a crear otro. Entonces, 102, 192. Enter. Y creamos uno dentro de 192. Backslash, 191, 92, 1. Enter. Ahora miremos el árbol de Lola. Tri Lola. Ahí estaría. ¿Listo? Esa es la estructura. ¿Te aprendieron, no? Bueno, entonces hágame ese ejercicio en su máquina. Y le pueden ir con un 5 o con un 0. No, tipo de ejercicio, tal cual. En su máquina. El que termine se puede ir con un 5 o con un 0. Quien se pueda ir ya, se puede ir ya. No hay problema. Yo no sé, bro. Igual, tal cual como usted. Desde la raíz, ¿no? Oh, desde la raíz. Si la raíz está protegida, pues me avisan. Yo les desconfío. ¿Cómo se llega a la raíz? Se deba acá, se viene ya te puedo andar charlando ahí. Se deba que la chista. Es que, ojo, existe el backslash y existe front slash, ¿no? Ustedes como ingeniero tienen que saberlo. El backslash y el front slash. ¿Cómo da que el barrio? Ella lo saló, pero después entró a uno de esos dos salones. Es correcto. Lo pueden hacer todo desde la raíz o van entrando y saliendo. Bueno, no importa cómo lo hagan. Recuerden que el backslash se hace con la tecla de la vuelta. Era el que
Es la que se prepara los aviones y se Esto es otro. Ya no, la que más tarde me echaron. Igual que mi árbol, sí, en realidad. Vale. Bueno, ¿qué dijo yo? A ver, Gale, dale, Juan. Que tienes dos y ¿sí así, profe? Sí. Pero ¿qué más te lo importa? Así es. Ya lo había hecho, por eso me dijo que me proyecto, entonces Ah, perfecto. Excelente. Muy bien. Vamos apuntando acá a estos muchachos. Cierra Ortega, hay que le al abogado positivo. Ah, bueno. Pero ya molesta porque los que no vienen hoy ya pierden falla. Y de paso les colocan otro. Cinco lucas. No, no mentira. Tienes que hacer. Ya, pues ya quedó. No. ¿Listo? Perfecto. Sí, señor. Sí, me parece. Ahora. ¿Listo, profe? Hoy. Ahora, ¿CDI? No. ¿CDI? Ah. Ah, ¿dónde se va a ir? Sí, pero antes de lo la que va. ¿Cómo eres? No. No. Se dijo. Sí. 2 puntos. Ah. Eliminé siempre. Sí, ¿De dónde cuarto? ¿Quinto? y analiza o la carpeta que se aparece ahora va que se y ahí que va a poner no, algo de ahí está sí. Juan que elimina ahora va que digas porque se ha metido esa carpeta y ahora otro pero adentro otro número sí ahora en el trillo y ahí que va no programa ya chao ¿Listo? ¿Listo, teacher? Voy. Mira. Yo también, porque como te digo, la chaqueta, vean. Y el papel no tiene tus. Vean. Pero no la estoy más porque más me
Listo, 5 para 2. Los primeros no hay que haya ganado. No, sí, ya sé cuál es. Solo está de ese sí, nada, pero en serio sacamos. Sí, a ver. David Santiago, Retirado. retirado. Arce Lance, No vino. no vino. Bojacá Herrera, Retirado. retirado. Ah, sí. Chaparro, Allá está. No se vuelta, no es cuando. Cortés, Cruz, García, Echeverry, Retirada. ¿Quién es esa? Esteban Durán, Presente. Forero, García, ¿quién es? Forero Madrigal, Llega Tuna, yo no voy. Giraldo Rodríguez, ¿Cuánto le va? retirado, Giraldo Rodríguez. Sí, ahorita la. Henao, Los que me salgan Henao. Pero es que eso fue. Herrera Ramírez, Eso fue como. Herrera Ramírez, ¿Quién es ese? Eso fue como. ¿Retirado? Cuando compré esa- Herrera, Herrera Ramírez, Héctor, Héctor está retirado. Ibarra Sánchez, Ibarra, Acá lo unieron, no sé, acá. Vaya. Maldonado, Maldonado, Retirado. Molinares, Molinares, Montenegro Sánchez, También era calor, era por ocho. Moreno, Moreno, Moreno Isaac, Calvo. Barra Lesmes, Nicole, Pasos Castilla, Peña Mosquera, Peña Mosquera, no vino, Pinzón Maecha, Porras Guarí, retiró. Porras Cruz, Porras Cruz, no vino Porras Cruz, retirado. Los dos por Ruiz, Arevalo, ya miro el trabajo en la pantalla, ¿no? Por favor. Sánchez Garzón, Sánchez Garzón, no vino. Sánchez Garzón. Sabria, Sarrias, Allá es rockero. Yo, profe. y el Ortega, Pero me quitan negativo. Suárez Correa, Suárez, Torres Marí Retirado. y Vanegas. Bien retirado. Bueno, Yo no sé, pero por les metió un por algo de internet que yo vi. Ustedes son la es que estás
Por eso estaríamos con la de Lo decepciona, ¿verdad? como yo te dije, no es un cuello. No sabía nada importante. Si les escribo ahorita. Voy a matar una mala no es ilegal. He apretado 2 barras en el gato, no lo hago. Hasta luego, profe. Es que te voy a jugar esta mañana para los cigarros. Chao, teacher. Chao, profe. Chao, chao, que se ven. A ver, ¿qué decía Andrés?